La capital floreciente. La luciérnaga silenciosamente pasó por su oído antes de revolotear ligeramente hacia adelante para echar un vistazo a la vuelta de la esquina. Todo despejado, susurró, balanceándose alegremente de un lado a otro. Se alejó hacia el campo abierto y él persiguió su rastro brillante, tapándose la boca con una mano para no reírse. Corrió a través del camino de piedra bordeado por un enorme muro de ladrillos blancos a un lado y un alto seto frondoso al otro. La luciérnaga rodeó el arbusto solo para volar repentinamente de regreso presa del pánico, casi golpeándolo en la cara. Esconderse. Escóndete. Chilló mientras pasaba disparado por su cabeza, se sumergía y desaparecía bajo el seto, haciendo crujir algunas hojas. Inmediatamente se dejó caer sobre sus manos y rodillas y se arrastró por el pequeño espacio entre los arbustos para seguir el ejemplo del orbe brillante. Las ramas leñosas arañaron su piel desnuda, se engancharon a su ropa y le robaron el sombrero mientras se abría paso. Salió al otro lado, encontrando un espacio rectangular vacío lleno de hierba y maleza. La brillante bola de luz con alas flotaba cerca del suelo, lo que lo impulsaba a mantenerse agachado. Se puso rígido cuando oyó el tintineo del metal que se acercaba. Con cuidado, miró a través de los huecos de los setos y vio pasar las piernas de un hombre vestido con armadura y empuñando una lanza. Había muchos de estos hombres patrullando la zona, pero ninguno había encontrado al niño y a la luciérnaga escabulléndose juguetonamente todavía. Fue un juego divertido y emocionante. Algo similar al juego de escondite que había jugado con Asuka, Wendy, Appy y Romeo en el gremio de vez en cuando. Esperó pacientemente a que los pesados pasos del guardia acorazado se alejaran cada vez más. Ahora. Vamos. No olvides tu sombrero. Susurró el orbe volador antes de sumergirse de nuevo entre los arbustos. Se quitó la gorra verde y se arrastró de vuelta al camino de piedra. A partir de ahí, siguió el rápido vuelo de la luciérnaga, corriendo más allá de los setos y desviándose hacia un túnel. Una vez que pisó el otro lado, fue recibido por la cálida luz del sol. Hizo una pausa para mirar su nuevo entorno, encontrando el área rodeada por más muros imponentes de piedra pálida. Era un gran jardín lleno de exuberantes plantas verdes con flores que crecían en un patrón. Arroyos de agua cristalina corrían a lo largo del perímetro exterior del jardín, brillando como joyas bajo la luz dorada. Este era un lugar nuevo en sus sueños y, sin embargo, se sentía como si hubiera vagado por este mismo jardín antes. Se encogió de hombros para evitar la extraña sensación. Poniéndose el sombrero, comenzó a caminar hacia adelante, confiado en saber que los guardias no lo encontrarían allí. Quería mirar más de cerca el agua, pero su cuerpo parecía moverse por sí solo, dirigiéndose hacia el centro, hacia la única ventana del otro lado. Rápidamente se dio cuenta de que había alguien allí, de pie sobre la plataforma de piedra elevada y mirando por la ventana, donde estaba completamente negra y vacía al otro lado. Su paseo se convirtió en una carrera, sus botas pisotearon las flores a su paso. Sus pasos se ralentizaron hasta detenerse cuando la persona escuchó que se acercaba y se dio la vuelta bruscamente con un jadeo de sobresalto. Era una chica con los ojos azules y las orejas tan largas como las suyas. Llevaba un vestido largo, blanco y fluido en la parte inferior, mientras que la parte superior era rosa y ceñida a su cintura con un elegante cinturón hecho de oro. Su cabello rubio estaba oculto bajo una gorra blanca con bandas rosas y, sujeto en el centro delantero para mantenerlo todo unido, había un medallón dorado que llevaba el símbolo familiar de 3 triángulos en unidad. Reconoció esos triángulos después de haberlos visto grabados en su ocarina y pintados en el escudo que a veces usaba. Incluso los había visto en varios lugares dentro de sus sueños. Tallados en viejos templos de piedra, decorando alfombras y tapices, pintados en armaduras y equipos, y ahora, mientras miraba a la muchacha que tenía delante, los mismos 3 triángulos estaban cosidos en la ropa y convertidos también en joyas. Había algo importante en esos puntos de oro, fue un sentimiento fuerte que surgió de repente cuando se encontró con los ojos azules de la niña. Al principio se sorprendió, tapándose tímidamente con una mano la boca abierta. Su sorpresa pronto fue reemplazada por una sonrisa esperanzada, una que pareció iluminar el área, mientras juntaba sus manos contra su pecho. Dio un pequeño paso hacia adelante, el tacón de su zapato chocó contra la piedra, el sonido resonó en el lugar silencioso. Cuando ella hablaba, ya no podía oír el fluir de las aguas ni los suaves vientos. Solo su amable voz. ¿Quién eres tú? Parpadeó sorprendido. Nadie le había preguntado eso antes.
Era una pregunta simple y fácil, pero cuando abrió la boca para responder, dudó, su mente de repente se quedó en blanco. ¿Quién eres? Repitió ella con el mismo tono y amabilidad, sin que su sonrisa se desvaneciera. Tocino, recordó. Era su nombre con el que Wendy, Romeo y todo Fairy Tail lo llamaban. Pero no me parecía correcto decírselo. No entendía por qué. Frunció el ceño y miró por encima del hombro a la luciérnaga, deseando que le ayudara como las muchas veces que necesitó su guía. El orbe brillante se cernía cerca de su oído y susurraba. Dile tu nombre. Él asintió y se volvió hacia la chica. Tocino dijo. Sin embargo, cuando la palabra salió de su boca, no pudo quitarse de encima la lamentable sensación de haberle dado la respuesta equivocada. No parecía que ella lo escuchara. Bajó las manos entrelazadas y preguntó una vez más. ¿Quién es usted? Volvió a fruncir el ceño. Tocino dijo de nuevo, más alto. Es decir, no tu nombre. Se tensó ante la voz que solo él podía oír, que resonaba con fuerza entre los muros del jardín. Su ceño fruncido se profundizó. Estaba más confundido. Wendy siempre lo llamaba Bacon. Romeo lo llamó Bacon. Todos los demás lo llamaban Bacon. Bacon era su nombre, ¿no fue así? Cuando la chica del vestido hizo la misma pregunta, él solo se quedó mirando, sin saber qué decirle. Se sentía perdido aquí. No le gustaba este lugar y no le gustaba esta chica. Quería volver a divertirse escabulléndose detrás de setos y muros para evitar ser visto por los armados. Pisándole los talones, se dio la vuelta solo para jadear en estado de shock ante el repentino cambio de entorno. El colorido jardín había desaparecido, al igual que los grandes muros de piedra y el cálido sol, todo reemplazado por un vasto campo abierto sombreado por nubes negras turbulentas. El cielo retumbaba. Rayos de relámpagos rompen la oscuridad, haciendo rugir los cielos. Soplaba un viento frío, que le ponía la piel de gallina y enviaba ondas a través de la hierba alta. Justo cuando pensaba que había evitado a la niña, la vio de nuevo, corriendo junto a él mientras cabalgaba sobre un animal alto, blanco y de 4 patas con una persona mayor vestida con ropa oscura sentada detrás de ella. Se alejaban al galope a gran velocidad. Las patas unguladas del animal levantando terrones de tierra y hierba. El chico se encontró con los grandes ojos azules de la chica por última vez, viendo miedo en lugar de esperanza, antes de que ella y su jinete desaparecieran de la vista. Tú, otra voz, una que era profunda, enojada y acusadora y que venía justo detrás de él. Brillantes relámpagos relampaguearon y los truenos retumbaron poco después, lo suficientemente fuertes como para ensordecer los oídos del niño y hacer temblar su aliento. Lentamente, se dio la vuelta solo para congelarse al ver una bestia imponente de pie frente a él. Se parecía a la criatura alta de 4 patas que había montado la niña, pero esta era más grande y estaba tan negra como la noche más oscura. Sus ojos eran feroces y de un rojo ardiente como brasas ardientes, y su melena carmesí fluía como llamas vivas. Placas de acero negro plateado adornaban su cabeza, cuerpo y patas, y repiqueteaban ruidosamente cuando la gran criatura pisoteaba su pie derecho delantero contra la tierra, donde raspaba su pie hacia atrás, desgarrando la hierba. Resopló ruidosamente por las fosas nasales, su aliento caliente se convirtió en niebla. Y cabalgando sobre su ancha espalda había un hombre alto y musculoso, con un rostro oculto en una sombra negra. La oscuridad envolvía toda su figura. Solo se veían sus ojos, que parecían brillar de un rojo siniestro que era del mismo color que la sangre recién extraída, y estaban perforando directamente al niño con gran intensidad. ¿A dónde se fueron, muchacho? Preguntó, con un gruñido bajo y amenazador. El viento se levantó, arrancando la capa deshilachada y sombría que llevaba. El chico no respondió, no le gustaba el tono del hombre. La luciérnaga que flotaba sobre su hombro parpadeó a un color amarillo, la señal de un enemigo. El chico apretó la mandíbula con aprensión e instintivamente buscó las armas atadas a su espalda. La espada y el escudo fueron desenvainados en sus manos, fortaleciendo su voluntad para enfrentarse con valentía a los seres oscuros que tenía delante. Se armó de valor contra la mirada del hombre, sabiendo que no había nada que temer. La niña estaba en peligro y huía de este hombre. Había que protegerla, pero el chico no sabía por qué. Ni siquiera le gustaba. Pero una fuerza imprevista lo empujaba, diciéndole en silencio que eso era lo correcto porque el hombre frente a él era malvado y había que detenerlo. ¿Quién te crees que eres, pequeño tonto? Se burló el jinete sombrío. Una vez más, el chico no dijo nada, su mirada inquebrantable nunca se apartó del otro.
cambió a una postura defensiva con anticipación. El hombre se burló de la valiente exhibición del pequeño, sus labios oscuros se abrieron para mostrar sus dientes nacarados. Se llevó la mano a la barbilla, formando ganchos con sus gruesos dedos sombríos, y de repente hundió las uñas en su propia carne negra. Se desgarró profundamente la cara, rasgando hacia arriba para arrancar la piel y el tejido. La sangre brotó de las heridas autoinfligidas, cayendo como ríos escarlata que empaparon el lomo del animal de 4 patas que continuaba mirando al niño. El hombre se arrancó los ojos con los dedos, dejando cuencas ensangrentadas que lloraban sin cesar de color rojo. Luego levantó la cabeza hacia el cielo y se echó a reír. Una risa reverberante y burlona que retumbaba como un trueno en lo alto. No le importaba si la sangre llenaba su boca y tiñía las sombras de rojo, y no le importaba si su rostro se estaba cayendo a pedazos, pedazo a pedazo sangriento. Era un sonido escalofriante combinado con una visión espantosa, perturbando enormemente al joven espadachín. Los relámpagos relampaguearon una vez más, mucho más brillantes que antes, iluminando las nubes y cegando al niño por un breve segundo. Parpadeó rápidamente para reajustar sus ojos, solo para endurecerse alarmado al descubrir que tanto el hombre como su criatura negra se habían ido junto con el campo abierto y las nubes atronadoras. Ahora se encontraba dentro de una pequeña y oscura cámara con varias paredes decoradas con cuadros gigantes enmarcados, cada uno de los cuales representaba el mismo camino de tierra vacío bañado por la luz de la luna. Llamas azules heladas ardían en las pocas antorchas de hierro permanentes, proyectando la habitación con una luz tenue y fría, haciendo que el aire se sintiera tan frío como el hielo. Frenético, miró a su alrededor, incapaz de ver dónde había desaparecido el hombre envuelto en sombras. Pronto se dio cuenta de que volvía a ser alto, ya no del tamaño de un niño sino de un adulto, y la espada y el escudo que había desenvainado habían desaparecido de sus manos enguantadas. La luciérnaga seguía acompañándole, de vuelta a su brillo blanco normal. Las risas rompieron de repente el silencio de la habitación. El mismo sonido horrible que le provocó escalofríos y le puso los pelos de punta en la nuca. Se dio la vuelta y jadeó de horror cuando encontró al hombre sombrío parado a un brazo de distancia, justo detrás de él. La cara del demonio estaba casi arrancada, revelando el hueso blanco reluciente que había debajo. Pedazos de carne ensangrentada aún se aferraban a su cráneo, mojados y goteando. Dentro de sus cuencas había 2 ojos rojos ardientes que brillaban con una luz malévola. 2 largos cuernos blancos brotaron de la parte superior de su cabeza, mientras que sus muchos dientes ahora eran todos puntiagudos como los de un monstruo. Había desaparecido su mandíbula inferior, donde debía haberse caído en algún lugar, y dentro de su boca abierta había una llama ardiente del mismo azul helado que las antorchas. La luciérnaga gritó una advertencia y parpadeó en amarillo, pero el niño llegó demasiado tarde para reaccionar. Algo frío y punzante se hundió de repente en su estómago, atravesándolo hasta el otro lado. Un dolor insoportable estalló por la herida, lo que lo hizo gritar de agonía. A través de su mueca, vio y sintió que su propia sangre comenzaba a derramarse, corriendo por la larga hoja central y el asta de metal negro de la temida lanza que pertenecía al hombre. Agarró el arma por la base de sus 3 hojas con la esperanza de liberarla, solo para que su portador la empujara más profundamente, provocando más dolor y haciendo que se ahogara. Sus rodillas se doblaron y habría caído si no fuera por la lanza que lo sostenía. Las risas burlonas se convirtieron en palabras burlonas. ¿Quién te crees que eres?, preguntó de nuevo el hombre, su voz áspera eclipsada por una entidad demoníaca. El niño herido no pudo responder, su cuerpo estaba destrozado por el dolor y su mente llena de tormento y confusión. No tenía fuerzas para resistir ni para defenderse, no cuando su vida se estaba esfumando lentamente y tiñendo el suelo de carmesí. Con manos temblorosas, agarró débilmente el mango del arma, usándola como muleta para mantenerse en pie. Se supone que esto no debe suceder. Su mente le gritaba. Había estado aquí antes, en esta habitación fría y oscura. Había luchado contra el fantasma con cara de hueso que podía fundirse entre las muchas pinturas con su montura de 4 patas y lo había derrotado una vez antes. Era aquí donde la amable muchacha de pelo verde y ojos azules había dormido y era él quien la había despertado. No sabía cómo lo sabía. Nunca pudo entender cómo y por qué, y a menudo lo dejaba sintiéndose perdido, frustrado y vulnerable. La vil criatura se inclinó hacia adelante para que su rostro repulsivo y descamado quedara justo delante del espadachín. El muchacho no podía apartarse del par de ojos malvados que moraban dentro de las cuencas huecas y que lloraban lágrimas escarlatas.
¿Quién eres tú para interponerte en mi camino? Susurró el demonio, su voz era áspera, sus ojos brillaban de ira y su fuego azul interior ardía con cada palabra pronunciada. El espadachín se estremeció ante la pregunta. Sus labios temblorosos se movieron, pero no se oyó ningún sonido, porque no le quedaba aliento con el que hablar. Dolía respirar, me dolía moverme y me dolía mucho más estar de pie. Se suponía que esto no debía suceder, su mente se lo estaba diciendo de nuevo. Se suponía que era el vencedor triunfante, empuñando una espada sagrada de luz en su mano izquierda y un escudo robusto en la otra. Pero ahora ese momento había cambiado. El hombre se echó hacia atrás, arrancando la punta de su arma del cuerpo del otro. El niño se tambaleó y cayó hacia atrás, aterrizando con fuerza en el suelo de piedra de espaldas. Su cuerpo se estaba enfriando y entumecido, el dolor desaparecía gradualmente. Su cabeza daba vueltas. Todo estaba borroso. La oscuridad comenzaba a introducirse en su visión. Unas manos que eran como de hierro le agarraban los hombros, los dedos helados se hundían profundamente. El demonio se cernía sobre él, mirando hacia abajo con despecho, sus ojos ardientes penetrando las sombras crecientes. No eres un héroe, siseó el fantasma con desprecio, y su voz espantosa resonó por todas partes, no eres nadie. ¿Nadie? ¿Soy yo? Tocino. No, ese no es mi nombre. Tocino. Despierta. Es decir, ¿no es quien soy? Tocino. Jadeando, el chico abrió los ojos de golpe solo para encontrar a alguien envuelto en sombra que lo agarraba por los hombros. Presa del pánico, inmediatamente golpeó a la persona y se liberó de su agarre. ¡Ay! Soy solo yo. Se oyó un brusco chasquido de dedos seguido de la súbita ceguera de la luz. El chico se estremeció por el brillo y se protegió los ojos. Se apartó bruscamente cuando sintió que una mano le agarraba el brazo, no queriendo que el hombre de la cara ensangrentada le hiciera más daño. Rodó hacia un lado, pero terminó cayendo por el borde y aterrizando de bruces en un suelo alfombrado con las piernas enredadas en algo. A toda prisa, se levantó del suelo y pronto parpadeó sorprendido cuando finalmente se dio cuenta de que ya no estaba en la fría y oscura cámara rodeada de pinturas desoladas y paredes de piedra. Estaba de vuelta en el dormitorio que compartía con Romeo y se había caído del colchón con las piernas enredadas en las sábanas. Tocino. Bacon giró bruscamente la cabeza al oír la voz de Romeo, al ver al chico mayor arrodillado en el colchón de Bacon con la preocupación clara en su rostro somnoliento. Romeo se frotaba un punto dolorido en la mejilla que se estaba poniendo roja. Ahora está bien. Solo estabas teniendo un mal sueño, aseguró, con tono amable. El más joven parpadeó y se quedó mirando por un momento, su respiración acelerada y su corazón latiendo fuerte en sus oídos. ¿Solo un sueño? Se desenredó y se levantó la camisa abotonada del pijama, aliviado al no ver ningún agujero sangrante por donde lo hubiera atravesado una lanza. Romeo se acercó y frunció el ceño. ¿Qué pasa? ¿Te duele el estómago? Bacon se bajó la camisa y negó con la cabeza. Deseaba la presencia reconfortante de Wendy y escuchar su voz tranquilizadora, pero la muchacha debía regresado a Fairy Hills para pasar la noche y lavar la ropa y empacar sus cosas para su largo viaje a la ciudad capital de Fiore al día siguiente. Echó un vistazo a la ventana cerrada sobre la cama de Romeo. Todavía estaba oscuro y podía oír el conocido golpeteo de la lluvia contra el techo. Romeo le dio una ligera palmadita en la cabeza. ¿Te sientes bien? Bacon asintió lentamente y dejó escapar un profundo suspiro, sintiéndose más a gusto. ¿Con qué soñaste? Preguntó Romeo en voz baja mientras le hacía señas al otro chico para que volviera a subirse al colchón. Bacon frunció el ceño y bajó la mirada mientras arrojaba las sábanas sobre su propia cama. Era una pregunta que Romeo se hacía todas las mañanas y todas las mañanas Bacon no sabía cómo responder. Era difícil poner sus sueños en palabras antes de que fueran olvidados. De repente, un trueno rompió el cielo, haciéndolo congelarse antes de que pudiera levantarse del suelo. El sonido trajo de vuelta la vívida imagen del hombre malvado desgarrando su rostro sombrío bajo el cielo tormentoso. Entonces Bacon recordó el jardín iluminado por el sol, rodeado de imponentes muros de piedra pálida, y la extraña muchacha del vestido rosa y blanco que miraba a través de una ventana ennegrecida. Su inquietante pregunta resonó en su mente. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? Bacon tenía la respuesta, pero al mismo tiempo, no la tenía. No tenía ningún sentido para él. Cuando trató de pensar en ello, le empezó a doler la cabeza.
Se llevó una mano a un lado de la cabeza, sintiendo un dolor agudo. Sintió una mano en su hombro, dándole un pequeño apretón. ¿Estás bien? ¿Te duele la cabeza? Preguntó Romeo preocupado. Acuéstate. Te sentirás mejor si duermes un poco más. Bacon sacudió lentamente la cabeza en desacuerdo. Si vuelve a cerrar los ojos, puede tener otro mal sueño lleno de confusión y dolor. Y tal vez volviera de ver a ese hombre, arrancándose la cara, riendo y ridiculizando y mirando al muchacho con desprecio. Arriba, la tormenta arreciaba, ahora golpeando el techo con fuertes lluvias y desatando un rugido retumbante que parecía sacudir toda la casa. El ceño fruncido de Romeo se profundizó ante la reacción del niño. Volveré enseguida, dijo, y abandonó la habitación en silencio. Bacon miró hacia la ventana y vio un destello brillante que provenía del exterior. Ansioso, se acercó. Se subió a la cama de Romeo y se arrodilló encima para apoyar los brazos en el alféizar y mirar a través del cristal. En lugar de ver la furiosa tormenta afuera, vio su propio reflejo en la ventana. Era un chico con grandes ojos azules, pelo rubio desordenado y orejas largas y puntiagudas y, sin embargo, no sabía nada de sí mismo. ¿Quién eres? Susurró. Su reflexión no tenía respuesta. Romeo regresó poco después con una toalla húmeda para que Bacon se limpiara la cara y una pequeña taza llena de té caliente y endulzado para que bebiera. Al ver que Bacon no iba a volver a dormirse pronto, el chico mayor se unió al otro para mirar por la ventana. Bueno, solo quedan 2 horas hasta que tengamos que levantarnos de todos modos, comentó el mago de fuego con un bostezo. Chasqueó los dedos para apagar las luces de cristal. Las sombras se los tragaron a ambos y la vista de la calle empapada afuera se hizo clara. Los muchachos observaron juntos la tormenta en silencio, uno un poco más aprensivo que el otro. De vez en cuando los relámpagos iluminaban el oscuro camino y los truenos seguían justo después, tamborileando a lo largo de las nubes negras. La lluvia azotaba la ventana, azotada por los vientos aullantes. Poco a poco, la tormenta eléctrica pasó sobre la ciudad dormida de Magnolia más de 1 hora después. Una ligera lluvia continuaba cayendo mientras el cielo oscuro comenzaba a aclararse a la primera señal del amanecer. Bacon miró a Romeo, viendo al niño mayor descansando la cabeza sobre sus brazos cruzados, como si se hubiera quedado dormido. Romeo empezó Bacon vacilante. Al oír su voz, Romeo se despertó al instante, con los ojos muy abiertos y mirando a Bacon. ¿Quién soy yo? Romeo parpadeó un par de veces y murmuró, ¿qué dijiste? ¿Quién soy yo? Repitió Bacon, desesperado. La sorpresa de Romeo se transformó en un ceño fruncido de simpatía. Abrió la boca solo para volver a cerrarla. Después de tomarse un momento para reflexionar, se aclaró la garganta y dijo, yo, no sé, le dio unas palmaditas en la espalda de Bacon cuando vio la decepción del menor. Romeo alzó un puño, su rostro cansado ahora decidido mientras miraba al otro. No te preocupes. La respuesta te llegará algún día. Todos en Fairy Tail han estado tratando de ayudarte a recordar tu pasado y siempre lo seguiremos intentando. No nos rendiremos. Se animó y sonrió. En realidad, mentí. Sé quién eres. Eres un niño fuerte, increíble e intrépido que puede luchar 1 a 1 contra Titania. Eres mejor que yo con la espada y el arco y eres 50 veces mejor que yo tocando la ocarina. Tus canciones pueden hacer feliz y bailar a la gente y tu magia es increíble. Te gustan los pasteles y los helados y odias el curry picante y las coles de Bruselas. Te encanta jugar y escuchar las historias de Levi. Eres Bacon of Fairy Tail y eres un amigo y un miembro valioso en nuestro gremio. Eso es lo que eres. El más joven sonrió, sintiéndose más seguro. Sin embargo, había una cosa que todavía le molestaba. ¿Me llamo Bacon? Romeo se echó a reír. No, probablemente no lo recuerdes en ese momento, pero fue Natsu a quien se le ocurrió ese nombre y se te quedó un poco porque parecía que te gustaba. De repente sintió curiosidad. ¿Por qué lo preguntas? ¿Recuerdas tu verdadero nombre? ¿O algo sobre tu pasado, tal vez? El otro chico negó con la cabeza. Romeo empujó suavemente el brazo de Bacon con un codo. Algún día te llegará. Sé que lo hará. ¿Todavía te gusta que te llamen Bacon? El niño más joven pensó por un segundo y asintió. Era Bacon de Fairy Tail. Ya no dudaba de que ese nombre era lo único que realmente conocía. Romeo le dio unas palmaditas en la cabeza. ¿Te sientes mejor ahora? De nuevo, Bacon asintió. El mago de fuego volvió a sonreír.
Deberías intentar hablar más a menudo. Papá y Wendy estarían muy contentos de escucharte hablar. Será gracioso ver sus caras de sorpresa. El tocino coincidía con la sonrisa del otro. Está bien. Wendy soltó un gran bostezo mientras intentaba estirar su cuerpo rígido y dolorido. El efecto del arco del tiempo de ultear aún no se había desvanecido. Todas las articulaciones dolían y todas las partes del cuerpo estaban sensibles. No solo eso, acababa de pasar 3 horas en un vagón estrecho sentada entre 2 niños dormidos que usaban sus hombros como almohadas. Estuvo atrapada en el medio durante casi 3 horas y no podía moverse porque no quería molestar a sus compañeros de sueño. La tormenta de la noche anterior había despertado a casi todos en medio de la noche, por lo que no fue una sorpresa que sus amigos estuvieran cansados. Además, también tenían que levantarse temprano a altas horas de la madrugada. Romeo le explicó lo que había sucedido durante la noche. Bacon tuvo otra pesadilla. Uno que resultó en que se negara de volver a dormir. Pero lo más impactante de todo era que había hablado con Romeo, preguntándole sobre su identidad y nombre. Era un momento en el que Wendy había deseado estar allí para Bacon. Wendy. La niña se dio la vuelta al oír la voz tranquila del joven y sonrió. No era la primera vez que lo oía decir su nombre ese día. Cuando se reunieron en los establos esa mañana, él la había sorprendido a ella y a todos los demás llamando a Wendy por su nombre. Desde entonces, todos habían estado tratando de que hablara más antes de que el maestro apresurara a todos a subir a los carruajes para que pudieran irse a las 6 en punto. Bacon estaba ahora completamente despierto y señalaba ansiosamente a la pareja de caballos marrones oscuros que habían tirado de su carruaje. ¿Quieres ver los caballos?, preguntó Wendy y el chico asintió con la cabeza. Miró alrededor de la calle de la pequeña ciudad en la que habían decidido detenerse para almorzar, viendo solo unos pocos carruajes y algunos de los miembros de su gremio merodeando y tomando un descanso. No todo el mundo estaba aquí todavía, así que hubo mucho tiempo para relajarse un poco. El chico sonreía ampliamente mientras corría hacia uno de los animales altos, arrastrando a Wendy. Estaba emocionado cuando los vio por primera vez, pero durante el ajetreo de la mañana, no tuvo la oportunidad de verlos más de cerca. Bacon se paró frente a la bestia ungulada y extendió una mano, queriendo tocar su cara. Resoplando, el gran animal solo lo miró. ¿Te gustan los caballos, Bacon?, preguntó Visca mientras se acercaba con Asuka no muy lejos. Extendió la mano y acarició suavemente el hocico del animal, logrando que bajara la cabeza para que Bacon y Asuka también pudieran acariciarlo. La sonrisa del niño era brillante cuando el animal acarició su nariz contra sus manos. «Epona», murmuró con curiosidad. «No es un pony, tonto. Es un caballo». Asuka lo corrigió, riéndose. «Tenemos uno en casa». «¿Caballo?». El niño inclinó ligeramente la cabeza ante el extraño nombre y continuó acariciando al animal. «Wendy, tú y Bacon deberían pasar por nuestra casa en algún momento después de que terminen los juegos. Tenemos muchos animales diferentes que estoy seguro que te encantaría ver», dijo Visca con una sonrisa amable. «Incluso puedo enseñarte a montar a caballo». Al cazador de dragones le gustó el sonido de esa idea, ya que Bacon a menudo mostraba un gran interés en cada criatura en movimiento, sin importar cuán grande o pequeña fuera. «Suena divertido, ¿no te parece, Bacon?», preguntó ella. El chico sonrió y asintió. Sin embargo, la sonrisa de Wendy vaciló cuando recordó la ominosa predicción de Cana con sus cartas mágicas. No es el amor lo que encontrará primero, es la muerte. ¿Le pasará algo malo a Bacon antes de que terminen los juegos? Wendy había exigido saber más sobre la desgracia del niño, pero el único detalle que Cana pudo obtener de sus lecturas fue que el evento tendría lugar en algún momento en el futuro cercano. Al escuchar las malas noticias, el maestro había tomado algunas precauciones al proporcionar un brazalete de oro especial grabado con runas de sellado para que Bacon lo usara. El accesorio brillante ocultaba el aura mágica del niño, por lo que se sentía como si fuera un niño común sin capacidades mágicas. El brazalete tampoco era barato. El maestro tuvo que usar más del tesoro de Bacon, lo que había hecho muy infeliz a Wendy para empezar. Después de darse cuenta de que la intención del maestro era proteger a Bacon, la chica se apresuró a perdonarlo. Junto con el brazalete, a Bacon se le dio una capa con capucha para que la usara para ocultar su apariencia. De color verde intenso, ribeteada de blanco y bordada con el sello de Fairy Tail en la espalda en hilo amarillo, la prenda de vestir bien envolvía el rostro del niño en la sombra cada vez que usaba la capucha.
La ciudad de Crocus iba a estar llena de todo tipo de personas de todo Fiore y posiblemente también de los países vecinos, por lo que era mejor mantener la identidad de Bacon bien oculta. Especialmente cuando las fuerzas oscuras estarán presentes en los juegos. Wendy, Bacon, Asuka y Visca pasaron un poco más de tiempo con los caballos. Los niños también tuvieron la oportunidad de alimentarlos cuando el conductor del carruaje les ofreció la oportunidad. Cuando los animales terminaron de comer, todos en Fairy Tail habían llegado a la ciudad para entonces. El gremio comió una comida abundante antes de abordar sus carruajes para viajar otras 3 horas por el camino que conduce a Crocus. Durante el viaje, Bacon entretuvo a Wendy y a su grupo, formado por Carla, Abby, Romeo, Natsu, Gray, Luke y Erza, con una serie de canciones tocadas en su ocarina. Las melodías alegres trajeron sonrisas alegres en los rostros de todos, mientras que las melodías relajantes los calmaron y relajaron. Incluso Natsu, como era de esperar, se sentía un poco mejor al escuchar la música del niño. En el exterior, el terreno se transformó gradualmente de exuberantes bosques verdes a vastas llanuras abiertas y enormes montañas rocosas. La capital de Fiore estaba situada entre las grandes montañas, cerca del centro del país, construida sobre la tierra sólida del amplio valle. La ciudad era enorme, el más grande que Wendy había visto jamás. Gigantescos muros de piedra, de casi 20 metros de altura, rodeaban el perímetro, mientras que una enorme puerta arqueada permitía el paso de entrada y salida de la ciudad fortificada. Más allá de la puerta, Wendy se sintió instantáneamente atraída por las diferentes vistas y sonidos. Las calles estaban abarrotadas de gente y carruajes de otras partes de Fiore, y a lo largo de la carretera había numerosos vendedores que vendían comida y mercancías. Multitudes de civiles curiosos se quedaron a un lado para observar el tráfico de carruajes, muchos de ellos saludando a los diferentes magos que acababan de llegar. Varias tiendas, hoteles, restaurantes, cafés y bares se alineaban en la carretera principal, cortejando a turistas y visitantes. Coloridas pancartas que representaban el símbolo del reino, la flor de azafrán, y todo tipo de decoraciones florales adornaban las paredes de los edificios y las farolas en celebración de los grandes juegos de magia anuales. Había artistas callejeros en cada esquina haciendo varios tipos de trucos de magia cautivadores, tocando música en vivo y, a veces, había un estallido fuerte ocasional de alguien que lanzaba fuegos artificiales en lo alto del cielo. A lo lejos, Wendy alcanzó a ver los picos dorados del castillo del reino ubicado en el centro de la capital. Wendy no era la única asombrada. A su lado, Bacon apretaba las manos y la cara contra la ventana de cristal, tratando de ver todo lo fascinante del exterior con sus grandes ojos azules. Escuchó sonidos de asombro de sus compañeros de equipo mientras también miraban por las ventanas, asombrados por las festividades y el tamaño de la ciudad. Si Wendy tuviera que adivinar, la población de Crocus probablemente superaba el 1.000.000 de personas. Romeo era el único que no estaba tan entusiasmado, después de haber experimentado las animadas celebraciones durante 7 años seguidos. Le divertían más las reacciones de todos. Su carruaje tardó al menos 1 hora en maniobrar a través de las concurridas calles antes de llegar al alojamiento designado del equipo Fairy Tail, el Omeibon Lodge. Situado en el distrito noreste, el edificio era de tamaño humilde con el porche delantero decorado con pequeñas cabezas de calaveras sonrientes hechas de cera blanca en cada poste redondeado. Sobre la puerta de madera con vidrieras había un letrero de madera que representaba una abeja con cabeza esquelética y rodeada de flores de hibisco rojas y rosas. El grupo descargó su equipaje del carruaje. Wendy y Carla se quedaron con Romeo y Bacon mientras el resto de su equipo se registraba y dejaba sus cosas en su habitación. Dado que al equipo Fairy Tail se le asignó estrictamente la única habitación de la cabaña, los 2 chicos tuvieron que quedarse en otro lugar con Macao y los demás. Wendy estiró su cuerpo, incapaz de sacudirse el dolor y la fatiga. Todavía no me siento bien, gimió con tristeza mientras se dejaba caer en el último escalón del porche, justo al lado de Romeo. Erza era el único del equipo que se sentía perfectamente bien, lo que hizo que Wendy sintiera un poco de envidia por la extraordinaria resistencia y fuerza de voluntad de la mujer. A este ritmo, es posible que Erza tenga que cargar con la mayor parte del peso del equipo hasta que cada miembro se recupere por completo. Bacon estaba de pie cerca, manteniendo su atención hacia el cielo en busca de fuegos artificiales al azar. Cada minuto más o menos había una explosión de colores en forma de flores, corazones, estrellas, animales o caras felices. Romeo frunció el ceño a Wendy con preocupación. Sí, todavía me duele todo el cuerpo.
Sin embargo, espero que puedan superar la preliminar. Esa es una de las partes más difíciles. ¿Preliminar? ¿Cómo es? Empieza mañana. Preguntó, poniéndose nerviosa. La preliminar es diferente cada año y comienza en diferentes momentos. Es básicamente una ronda de eliminación en la que ingresan más de 100 gremios, pero solo de 8 a 10 lograrán participar en los eventos principales. Un año, comenzó justo a la medianoche, explicó Romeo. Sin embargo, Fairy Tail nunca ha perdido los preliminares, siempre terminamos siendo los últimos en los juegos reales contra los mejores gremios. Este año será diferente. Natsu gritó detrás de ellos mientras él y el resto del equipo salían. Fairy Tail va a ser el número 1 otra vez. Wendy oyó risitas desde el otro lado de la calle. ¿Oyes eso? Le preguntó un hombre a otro mientras ambos miraban a los magos, burlándose. Es Fairy Tail, los perdedores. ¿Vas a arrastrar tus traseros por el fondo otra vez, Fairy Tail? Se burló el otro, moviendo su trasero en dirección al gremio. Dientes de Sable dominará los juegos como todos los años. Agregó el primer hombre. ¿Por qué tú? Gruñó Natsu con vehemencia, solo para ahogarse a mitad de su amenaza cuando Erza tiró de su bufanda. Le dio a Natsu una mirada severa. No empieces nada, Natsu. Eso no va a probar nada. Su mirada se desplazó hacia los dos hombres y ambos se estremecieron notablemente cuando la miraron a los ojos. Mostraremos toda la verdadera fuerza de Fiore Fairy Tail a su debido tiempo. Pero ahora no. Estropearás la sorpresa, añadió con una mueca diabólica que de repente hizo que los hombres retrocedieran hacia el otro lado. ¿Qué demonios es ella? Es jodidamente aterradora. Gritó uno de ellos mientras se alejaban corriendo. Vaya, caramba, tú también estás bastante nervioso, ¿verdad? Lucky murmuró en voz baja, alejándose poco a poco de la silenciosa y humeante Titania. A pesar de que Erza era su compañera de equipo, Wendy se sintió igual de intimidada por la mirada asesina en los ojos de la mujer mayor. Wendy se sintió abrumadoramente aliviada de tener a la temible Titania de su lado. Alrededor de ese momento, Visca, Alzak, el maestro, con Asuka montada sobre sus hombros, y Shadowheart se detuvieron, cada uno con una sonrisa orgullosa o feliz. Levi fue la primera en hablar de las siempre cambiantes reglas de los juegos y sacó a relucir 3 muy importantes que había leído en el libro de reglas de 200 páginas que hojeó durante el viaje. El maestro de cada gremio no podía participar, solo se permitía a los miembros que llevaran la marca de su gremio, y cada evento se mantenía en secreto hasta el momento antes de que comenzaran, donde entonces estarían las reglas del evento, explicó. La última regla puso a Wendy extremadamente nerviosa. No saber en qué se estaba metiendo iba a ser estresante ya que no era particularmente buena en nada. Era una sanadora, no una luchadora ni una atleta. Solo podía esperar hacer lo mejor que pudiera y enorgullecer a su gremio. También hay una pequeña advertencia al final aquí, señaló Levi mientras pasaba a la última página del texto, ustedes tienen que regresar a sus alojamientos antes de la medianoche. ¿Así que tenemos un toque de queda? Gray refunfuñó decepcionado. Romeo parecía pensativo. Esa norma se aplicó un año antes. Podría significar que la preliminar podría comenzar a la medianoche esta noche. Dijo. ¿Qué? Esta noche. Gimió Lucky. Es posible, advirtió Jet. Nos pilló desprevenidos ese año y apenas pasamos de la ronda eliminatoria. Erza sonrió y miró entre sus compañeras. Muy bien. Todos, estén aquí antes de que el reloj marque las 12. ¿Entendido? Natsu miró hacia la torre del reloj más cercana y descubrió que la hora se acercaba a la 1 de la tarde. Sonrió. Hay mucho tiempo. Vamos, Lucky, vamos a ver esta ciudad. Me muero de hambre. Dijo mientras comenzaba a correr por la carretera con Appy aleteando alegremente sobre su cabeza. Sin embargo, Lucky suspiró en silencio y corrió detrás de Natsu y Appy, gritándole a la pareja que redujera la velocidad. A Wendy, Carla y Bacon, Romeo sugirió. Hay algunas cosas geniales que me gustaría mostrarles. ¿Quieres ir a ver? La cazadora de dragones del cielo sonrió y asintió mientras se ponía de pie. Claro. Tocino, vamos, divirtámonos. Bacon estaba eufórico. Pero antes de que pudiera volverse para seguirlo, el maestro Makarov lo llamó. No me apresuro demasiado, hijo mío. Te estás olvidando de algo, dijo el anciano mientras se cubría la cabeza rubia con la capucha del niño. Mantén siempre eso puesto mientras estemos aquí, ¿de acuerdo? Bacon asintió.
¿Por qué tiene que hacerlo? Preguntó la pequeña Asuka, mirando al otro chico desde su percha. Para mantenerlo a salvo. Makarov le dio unas palmaditas en el brazo. Ahora ve a divertirte un poco y ten cuidado. Ah, y Romeo empezó a decirle al Zack antes de que los niños pudieran marcharse, tu padre quiere que tú y Bacon estéis de vuelta en la posada a las 10. El chico mayor hizo un puchero. ¿Aún 10? Eso es tan temprano. Al-Zack se encogió de hombros. Es lo que tu papá quiere. Romeo se cruzó de brazos y suspiró. ¿Qué posada? ¿El mismo? Sí, un Iguay, junto a la plaza oeste. No llegues tarde o de lo contrario lo vas a preocupar, agregó Visca con una breve carcajada. Sí, sí. Romeo hizo un gesto a Wendy y Bacon para que lo siguieran mientras comenzaba a recorrer el camino. ¿Ustedes tienen hambre? Venden comida muy buena en la plaza central. Suena bien, oh, espera. Wendy se detuvo en seco, haciendo que sus compañeros también se detuvieran. Olvidé mi dinero. Déjame ir a agarrar. No te preocupes por eso. Romeo sonrió y mostró un grueso fajo de billetes que había metido en el bolsillo interior de su chaleco. Ahorré mucho de todos los trabajos que hice. Puedo pagar todo. Mi regalo. Pero... ni siquiera esperó a que la niña respondiera. Tan emocionado como Natsu, corrió por la carretera con Bacon pisándole los talones, lo que provocó que Wendy y Carla los persiguieran sin discutir. La ciudad de Crocus era un lugar ruidoso y concurrido, con calles bulliciosas llenas de gente y muchas cosas maravillosas para ver, oír y oler. A medida que se acercaban a la plaza central, la multitud era tan densa que Bacon, Romeo y Wendy tuvieron que entrelazar las manos para no perderse mientras se abrían paso a través del laberinto de personas para llegar a su destino. Mientras Wendy tiraba de Bacon, no pudo evitar mirar fijamente a las muchas personas diferentes que caminaban a su alrededor. Había personas que se parecían a animales, personas que vestían ropas ricas y elegantes, personas que se vestían con armaduras brillantes, personas que apenas llevaban nada, personas que se pintaban el cuerpo y la cara con colores brillantes, personas con tocados elegantes y túnicas vibrantes, y muchos, muchos otros tipos de individuos que llamaban su atención. Una vez que doblaron una esquina y salieron a la concurrida plaza, el joven quedó atónito por todas las decoraciones que adornaban los árboles plantados, las farolas y las estatuas de piedra de doncellas y caballeros montados en caballos construidos alrededor de un gran hombre de piedra con una corona y empuñando una gran espada tallada en la roca. Había cintas que ardían como si estuvieran en llamas, globos que cambiaban de colores y patrones, letreros con imágenes en movimiento y luces intermitentes, lámparas brillantes en forma de flores suspendidas en el aire, una lluvia de pétalos de flores rosadas que revoloteaban hasta el suelo que desaparecían antes de tocar el suelo, y lo más divertido de todo eran los molinillos giratorios que flotaban alrededor, llevado por la ligera brisa. Había docenas de carritos y puestos que vendían sabrosos manjares que Romeo compró para que sus amigos los probaran. Bacon comió carne a la parrilla en un palo, un delicioso pastel de carne, una tarta de fresa dulce, deliciosas albóndigas y donas bañadas en miel y bebió jugo helado para saciar su sed. Mientras comían, los cuatro deambulaban por la plaza y observaban los diferentes espectáculos de varios artistas callejeros. Como los niños eran bajos, era difícil ver algo por encima de las innumerables cabezas de los adultos, por lo que a menudo tenían que forzar su camino hacia el frente. Bacon mantuvo una mano en su capucha, teniendo cuidado de no dejar que se cayera mientras Wendy lo arrastraba. Juntos observaron cómo personas con ropas extravagantes bailaban y cantaban al ritmo rápido de los tambores y las guitarras rasgueadas. Sonrieron al ver a los malabaristas balanceándose sobre bolas gigantes rodantes, lanzándose una serie de objetos que iban desde bolas hasta espadas en llamas entre sí. Rieron, aplaudieron y vitorearon con el público a los actores disfrazados en un escenario que sorprendió y deslumbró a la audiencia con todo tipo de magia fresca y vistosa, la mayoría de las cuales Bacon nunca había presenciado antes en el gremio. Cuando vieron todo lo que podían ver, Romeo los llevó fuera de la plaza a un callejón. Desde allí, los llevó a un enorme y ancho puente construido sobre una gran masa de agua brillante. Al otro lado, a lo lejos, había un edificio alto y macizo con muchas torres puntiagudas que brillaban brillantes y doradas bajo el sol. Un muro de piedra rodeaba el edificio, por lo que la única forma de entrada era la puerta arqueada construida en el muro. La gente corría a raudales por el puente. Ese es el castillo Mercurius, dijo Romeo, señalando la magnífica estructura. Ahí es donde viven el rey y la princesa de Fiore.
Me gustaría verlo de cerca, dijo Wendy, protegiéndose los ojos del sol para contemplar el castillo desde lejos. Romeo negó con la cabeza. Lo mejor es ir por la noche. Menos gente de esa manera. Se llena mucho de turistas en esta época, por lo que se tardará una eternidad en entrar y salir. Durante el resto de la tarde, viajaron de un lado a otro de las carreteras, curioseando tiendas y deteniéndose de vez en cuando para comer algo. Romeo compró un juego de bolígrafos ligeros especiales para Bacon junto con algunos libros ilustrados, rompecabezas, juguetes y un alfiler de recuerdo que tenía una imagen del castillo que acababan de ver. Se iluminó mágicamente con solo tocar un botón ubicado en la parte posterior del cierre de metal azul. También le compró a Wendy una muñeca de peluche de un personaje redondo de color rosa con pequeños ojos negros y una cara sonriente después de que ella comentara lo lindo que era. Y, después de ver a Bacon mirando con curiosidad a la misma muñeca, Romeo compró otra para que la tuviera el niño. Se aventuraron en una panadería local, recogiendo varios panes y panecillos dulces, tartas y pasteles de frutas, galletas variadas y una docena de cupcakes, cada uno hábilmente decorado con diferentes flores en flor hechas de glaseado de colores. Las golosinas estaban empaquetadas en cajas donde se comerían más tarde. Cuando el sol comenzó a ponerse, los cuatro comenzaron su caminata sobre el puente, ahora escasamente poblado, cada uno con una bolsa de mercancías. Bacon miró hacia el costado, viendo cómo la superficie del lago brillaba como joyas anaranjadas bajo la luz del atardecer. Más allá de la muralla exterior de la ciudad se veían las enormes montañas de color gris pálido que eran al menos 100 veces más grandes que las montañas cercanas a Magnolia. El escaso goteo de personas que salían de la puerta terminó cuando los cuatro miembros de Fairy Tail estaban a mitad de camino y parecía que eran los últimos que se dirigían al castillo. Era tranquilo y pacífico cuando atravesaron los enormes muros de piedra de la puerta, un marcado contraste en comparación con el resto de la ciudad. En lugar de la música, las explosiones en el cielo y el zumbido de la charla constante, los únicos sonidos que Bacon podía escuchar eran sus pasos y el silencioso crujido de sus bolsas de papel mientras paseaban por el camino vacío. Bacon respiró hondo, le gustaba el aire fresco y fresco. Siguiendo a Wendy y Romeo, miró a su alrededor y vio setos bien recortados y docenas de flores plantadas en un orden específico para formar un llamativo patrón de colores y llenas. En el centro del enorme jardín había una gran fuente que lanzaba agua cristalina hacia el cielo. Bacon se inclinó sobre la cornisa de mármol y sonrió ante su reflejo distorsionado en la cuenca, sintiendo el frío rocío de la niebla contra su rostro. Se está haciendo tarde, así que apurémonos y echemos un vistazo más de cerca al castillo, dijo Wendy mientras lo tomaba suavemente de la mano. El niño alzó la vista hacia la torre más alta del enorme edificio al que se acercaban, asombrado por su tamaño y altura. Era la estructura más grande que había visto en su vida. Hecho de piedra gris oscura en la parte inferior y roca de color dorado en la parte superior, el castillo tenía tantas ventanas que Bacon no estaba seguro de cuántas habitaciones había en su interior. La mayoría de las habitaciones estaban iluminadas porque la última luz del sol estaba a punto de desaparecer detrás de las cimas de las montañas distantes. Había visto otros castillos antes en algún lugar de sus sueños. Uno que era oscuro y flotaba en un cielo ominoso, y otro que estaba construido dentro de una ciudad animada, similar a la que él contemplaba. «¡Wow, mira eso!», susurró el asesino de dragones con asombro, mirando la parte superior del edificio. «¿Has estado alguna vez dentro, Romeo?». El chico mayor negó con la cabeza. «No. No creo que se permita la entrada de visitantes sin permiso». «Es un lugar hermoso», dijo Carla. «Sería interesante ver». Bacon no escuchó el resto de la conversación. Se giró bruscamente hacia un lado cuando oyó un extraño chirrido que venía de detrás de ellos. Vio a una diminuta criatura negra que llevaba una extraña corona hecha de hojas y una pequeña capa roja que se arrastraba lentamente hacia ellas. Tenía ojos redondos y amarillos, una sonrisa maliciosa y una larga cola que terminaba en punta triangular. Se congeló en el instante en que notó que Bacon lo miraba. Antes de que pudiera siquiera estremecerse, Bacon dejó caer su bolsa de juguetes y se lanzó rápidamente sobre ella, arrebatando a la pequeña criatura en su mano para verla mejor. Desafortunadamente, a la criatura no le gustó que la trataran bruscamente y terminó hundiendo sus afilados dientecitos en el pulgar del niño en represalia. Gritando de dolor, Bacon instintivamente arrojó al malvado animal donde aterrizó en el suelo con un chillido audible e inmediatamente se alejó corriendo a cuatro patas. «Bacon, ¿qué pasó?».
Preguntó Wendy, agarrando la mano herida del niño. Antes de que pudiera comenzar a sanar, Bacon corrió detrás de la criatura que escapaba, enojada porque lo había mordido. Espera. Se supone que no debemos ir allí. Romeo gritó, pero el menor no escuchó. El animal negro dobló hacia el lado del castillo, corrió por debajo de una valla de cuerda y desapareció bajo un alto seto que se extendía hasta el muro de piedra que rodeaba el castillo. El niño rodó por debajo de la cuerda, luego se dejó caer sobre sus manos y rodillas y se arrastró a través de un pequeño espacio entre los arbustos, ignorando el dolor de su pulgar sangrante. Las ramas le arañaron los brazos y la cara y le arrancaron la capucha, pero a él no le importó. Se abrió paso hasta el otro lado y vio el extremo de la cola de la criatura desapareciendo a la vuelta de la esquina del castillo. Se volvió a poner la capucha y lo persiguió. Cuando dobló bruscamente la esquina, se topó con lo que parecía una pared de metal. Se recuperó y cayó de espaldas con la cara palpitando de dolor. Gimiendo en el suelo cubierto de hierba, se tocó con cuidado la nariz dolorida, sintiendo algo caliente, húmedo y pegajoso en sus dedos. «¿Tú, cómo llegaste hasta aquí? ¿Quién te crees que eres?», preguntó un hombre cuya voz era profunda y enojada. El tocino se endureció. Recordaba haber oído las mismas palabras desde algún lugar, pronunciadas en el mismo tono de voz. «¿Quién te crees que eres, pequeño tonto?». Desconfiado, el niño bajó lentamente la mirada y miró al hombre corpulento que se elevaba a sus pies. Era un soldado cubierto de pies a cabeza con una pesada armadura que era tan oscura como la noche. Podía sentir los ojos del hombre, ocultos en la sombra, penetrándolo a través de la estrecha rendija de un yelmo con cuernos. Una mano enchapada en negro se levantó para descansar sobre la empuñadura de acero de una espada ceñida por la cintura del soldado. «Respóndeme, muchacho», gruñó con impaciencia. «¿Qué haces aquí?». «Tocino». Wendy y Carla cayeron del cielo y corrieron al lado del niño caído. La muchacha estaba horrorizada por la sangre en la cara de Bacon. Con cautela, se volvió hacia el hombre de la armadura e inclinó la cabeza en señal de disculpa. «Lo siento mucho, señor. No teníamos la intención de venir aquí. Nos iremos de inmediato», dijo mientras sujetaba con cuidado a Bacon para que se pusiera de pie, asegurándose de que su capucha permaneciera puesta. El hombre se burló airadamente y dio un paso adelante, su armadura tintineando con el movimiento. «Tú, pequeño. Sir Geraldo, ¿qué es todo este alboroto aquí?», se inmiscuyó de repente una voz de mujer, haciendo que el hombre se detuviera. El soldado se hizo a un lado para dar paso a una joven que vestía un vestido azul oscuro brillante que le llegaba hasta los tobillos. Tenía el pelo largo hasta los hombros de color verde claro y adornado con un círculo tachonado de rubíes en la parte superior de la cabeza. Tenía aretes de rubí a juego y un collar de rubíes para agregar glamour. «Tenemos algunos intrusos, princesa», informó el hombre de manera brusca. Wendy jadeó y se tapó la boca con las manos. «¿Eres la princesa?». «Oh, Dios mío, esta es una buena primera impresión», susurró Carla en voz baja. La atención de la mujer se desplazó entre Bacon, Wendy y Carla. «¿Intrusos? Son meros niños y un exteed». Se acercó al joven y frunció el ceño, sus amables ojos verdes llenos de preocupación. «Parece que estás herido. ¿Qué te pasó?». «¿Lo ha hecho usted, señor?». El hombre se cruzó de brazos. «No he hecho nada. Este chico ignorante corrió hacia mí después de infiltrarse en su patio, Su Alteza». Wendy estaba nerviosa por el comentario, sin embargo, se inclinó profundamente, las puntas de sus coletas tocando el suelo. Bacon la imitó poco después, manteniendo la cabeza baja para que solo pudiera ver las uñas de los pies pintadas de azul de la princesa y los tacones con incrustaciones de diamantes. Se secó la sangre que goteaba de sus labios, pero su nariz seguía sangrando. «Nosotros, lo sentimos mucho, Su Majestad. Por favor, perdónanos. No teníamos la intención de infiltrarnos en tu castillo en absoluto», dijo Wendy apresuradamente. Hizo un gesto a Bacon. «Mi amigo estaba persiguiendo a una rata negra y griega. Accidentalmente terminó aquí». «Claramente una mentira. No vi pasar ni una rata», murmuró el hombre. La mujer suspiró. «No diga más, Sir Geraldo», ordenó ella. El soldado gruñó irritado y se quedó en silencio después de eso. La mujer colocó una mano en el hombro de Bacon, lo que hizo que se pusiera de pie y mirara su rostro preocupado. «Por favor, siéntase tranquilo. Primero deberíamos detener la hemorragia. Yo puedo encargarme de ello».
No te preocupes, aseguró Wendy mientras sostenía su mano sobre la cara del chico e invocaba su magia. Una fría luz azul llenó la visión del niño e instantáneamente sintió que el poder de la niña aliviaba el dolor. Magia curativa. Así que eres un mago, oyó murmurar asombrada a la mujer con muchos nombres. ¿Eres miembro de uno de los gremios que participan en los grandes juegos de magia? La cazadora de dragones asintió en el momento en que terminó su hechizo. Ella tenía una pequeña sonrisa tímida y respondió: sí, sí. Soy Wendy Marbell y somos de Fairy Tail. La mujer se molestó por el nombre. Sus labios rojos se curvaron en una sonrisa divertida. Fairy Tail, he oído hablar mucho de tu gremio. Ven, te escoltaré de vuelta a la puerta principal. El hombre armado se acercó y dijo: Su Alteza, no debería perder el tiempo. Permíteme sacarlos. Probablemente podríamos volver por donde vinimos, sugirió Wendy, señalando hacia el seto por el que Bacon se había arrastrado anteriormente. La princesa alzó la mano para impedir que el soldado avanzara más. Insisto en escoltar a la joven Wendy y a sus compañeros. Solo. Sir Geraldo, por favor, quédese aquí. Discutiremos el otro asunto una vez que regrese, ¿entendido? A regañadientes, el hombre obedeció y dio un paso atrás. Entendido, princesa. Hizo un gesto a los niños y a Carla para que la siguieran. Ahora, ven conmigo. Bacon echó un vistazo cuidadoso al hombre a su paso. A pesar de que no podía ver los ojos del hombre dentro del pesado yelmo, el niño podía sentirlos observando cada uno de sus movimientos como un animal de presa. A Bacon no le gustaba. No le gustaba su voz, y definitivamente no le gustaba su grosería hacia él y Wendy. Bacon podía sentir el peligro alrededor de ese hombre. Los ojos azules se endurecieron cuando miró por última vez al soldado por encima del hombro. Mientras el trío caminaba silenciosamente detrás de la mujer de pelo verde, Wendy había sacado una servilleta para limpiar la sangre de la cara de Bacon. Luego recordó su mano herida y rápidamente la curó sin decirle una palabra. El cielo se estaba tornando de un tono azul profundo cuando el grupo cruzó la longitud del patio hasta el extremo opuesto del castillo, caminando por un camino empedrado recto. El patio era un amplio jardín abierto que era 3 veces más grande que el que estaba en la parte delantera del edificio. Estaba demasiado oscuro para ver mucho color y detalles, pero Bacon pudo distinguir las siluetas de árboles altos y adultos y setos gruesos y bien recortados que crecían por todas partes. Debo disculparme por el comportamiento de Sir Geraldo, dijo de repente la princesa, rompiendo la incómoda tensión que se había apoderado del grupo. Solo está siendo cauteloso teniendo en cuenta la situación a la que nos enfrentamos actualmente. ¿Qué tipo de situación? Inquirió Wendy en tono cortés. La mujer se detuvo ante una puerta de metal negro con barrotes. Había una lámpara de cristal montada en la pared del castillo que iluminaba la zona con un resplandor amarillo pálido. Los juegos, ella respondió en voz baja. Movió una serie de pestillos colocados junto a la puerta en un orden extraño para abrirla. Las bisagras de metal crujieron silenciosamente cuando la puerta se abrió hacia afuera. Se volvió hacia Wendy. Miles de personas van y vienen a ver este castillo en esta época del año. Nunca podemos ser demasiado cuidadosos. Los grandes juegos de Magic mantienen a todos nuestros guardias ocupados y estresados. Sin embargo, cuando las cosas salen tan bien como se planeó, hace que el evento anual valga la pena. Juntó las manos cerca de su pecho. ¿Rezo para que las cosas salgan bien este año? Se ha hecho durante 7 años, estoy segura de que volverá a tener éxito, señaló Carla. La princesa frunció el ceño ligeramente, pero pronto fue reemplazado por una sonrisa. Sí. Wendy, te deseo a ti y a tu gremio la mejor de las suertes. Gracias, señora, quiero decir, Su Alteza. La muchacha hizo una reverencia y Bacon no tardó en seguirla. Una vez más, lamento mucho haber invadido su propiedad. Considera el incidente como un acto del destino. Espero con ansias ver cómo le irá a Fairy Tail contra los otros gremios este año. Ciertamente haremos lo mejor que podamos. Dijo Wendy, sosteniendo ambos puños frente a ella con confianza. La mujer sonrió a los 3 y les dio un último saludo de despedida antes de cerrar la puerta detrás de ellos. Bacon se despidió con la mano junto a sus compañeros, y juntos se dieron la vuelta. Wow, ella fue muy amable. Y hermosa también, comentó Wendy con un dejo de admiración. Su expresión alegre se transformó rápidamente en severa cuando miró a Bacon. No vuelvas a huir así. Me tenías muy preocupado.
Podría haberse metido en serios problemas, señor. El niño frunció el ceño profundamente y miró hacia otro lado con culpa, sintiendo nada más que vergüenza. Le rodeó los hombros con un brazo para consolarlo. Lo siento. No quise sonar demasiado duro. Solo prométeme que no volverás a hacer eso, ¿de acuerdo? Él asintió. Vamos a buscar a Romeo. El chico mayor esperaba frenéticamente cerca de las puertas principales del castillo, paseando de un lado a otro alrededor de la pequeña pila de sus pertenencias. Se sintió muy aliviado cuando vio al trío sano y salvo. Wendy explicó lo que había sucedido al otro lado del castillo mientras comenzaban a regresar al puente. Increíble, ¿de verdad conociste a la princesa? Preguntó Romeo con incredulidad, con los ojos muy abiertos y la mandíbula colgando. Wendy asintió. Sí. Es una persona muy amable. Mucho más simpático que ese caballero. Romeo le dio unas palmaditas en la cabeza al menor y sonrió. Me alegro de que no te hayas metido en demasiados problemas, Bacon. Tienes suerte de haber conocido a la princesa. Bacon sonrió, pero pronto fue reemplazado por la sorpresa cuando notó que algo pequeño y negro caía desde la puerta de piedra de arriba y aterrizaba justo frente a ellos. Era la criatura rata negra y sus ojos redondeados brillaban amenazadoramente mientras miraba al grupo. Chisporroteó. Kiki. Sobresaltada, Wendy retrocedió la mirada. Espera, no es eso, se quedó callada, incapaz de terminar porque empezó a balancearse sobre sus pies. ¿Qué es? De repente, cayó hacia adelante y golpeó el suelo con un ruido sordo, donde quedó boca abajo e inmóvil. Carla fue la siguiente en caer, aterrizando de espaldas, con los ojos cerrados hacia el cielo estrellado. ¿De qué manera se trata de Romeo? Gimió débilmente antes de unirse a ambos, desplomándose justo al lado de la pareja caída. Bacon era el único que quedaba en pie. ¿Wendy? ¿Romeo? ¿Carla? Alcanzó a pronunciar, horrorizado. Ninguno de ellos movió ni emitió ningún sonido. Antes de que pudiera verificar que estaba mal, un par de manos fuertes de repente lo agarraron por detrás, cubriendo su boca y envolviendo su cuerpo, limitando el movimiento de sus brazos. Sus gritos de sobresalto fueron amortiguados y cuando trató de liberarse, los brazos que lo sostenían se tensaron, aplastando su pecho y lastimándole la cara. Vaya, le susurró alguien junto a la oreja derecha, haciendo que el chico se quedara helado de alarma. Era un hombre cuya voz era tan suave como la miel envenenada. Eres una pequeña hada inquietante. ¿Por qué no duermes como el resto de las alimañas que están a nuestros pies? Bacon respiró hondo y frunció el ceño con ira, dándose cuenta de que el hombre les había hecho algo a sus amigos. Luchó una vez más, logrando doblar los brazos lo suficiente como para agarrarse a la tela blanca de la parte inferior del brazo del hombre. En un intento inútil, trató de apartar el brazo, sin embargo, el hombre era más grande y más fuerte que él. Una risa sarcástica resonó suavemente en el oído del niño. Ya veo. No eres un mago en absoluto. ¡Qué hadita tan triste! El hombre soltó una sonrisa sonora. Parece que tendré que cortarte las alas yo mismo. Bacon luchó más duro. El hombre le iba a hacer daño. Tuvo que liberarse. Tenía que luchar y proteger a Wendy y a los demás de la persona que quería hacerles daño. Pero no tenía ningún arma con la que luchar. La espada que Erza le había regalado estaba guardada dentro de la dimensión especial de Romeo junto con su hoja más pequeña, y el niño mayor tampoco estaba en condiciones de recuperarla. Quédate quieto, ahora. No quieres que duela demasiado, ¿verdad, pequeña hada? No. Suéltame. Quería gritar, para desafiar al hombre que lo mantenía sujeto. La visión de sus compañeros tendidos inconscientes en el suelo y la malvada criatura negra riéndose cerca lo enfureció hasta el extremo. Pelear. Las manos de Bacon se calentaron de repente. Tan caliente como el ardiente aliento de Natsu. Había un calor intenso y un brillante destello de luz cuando las llamas anaranjadas cobraron vida desde sus palmas, incinerando la manga y chamuscando la piel del brazo que tocó. Un horrible y ensordecedor grito de dolor estalló en su oído antes de ser empujado bruscamente al suelo. Ahora libre, Bacon se puso en pie solo para quedarse boquiabierto ante los pequeños fuegos que bailaban en sus dedos. Las llamas se desvanecieron un segundo después, devolviéndolo a las sombras. Enrolló las manos y flexionó los dedos hormigueantes, encontrándolos libres de quemaduras. El fuego no era dañino como los hechizos de Natsu y Romeo, rápidamente se dio cuenta de que el fuego era su propia magia.
La sensación de hormigueo que recorría sus brazos hasta la punta de sus dedos se sentía igual que las veces que infundía energía a sus espadas. ¿Cómo? Atrévete. El hombre gruñó venenosamente. Su voz ya no era tranquila y suave, sino estridente de rabia. Bacon se dio la vuelta y se enfrentó audazmente a su atacante. Vestido con un chaleco largo de color carmesí con extremos afilados y con una máscara escarlata para ocultar la mitad superior de su rostro, estaba el hombre responsable de hacer que los compañeros del niño cayeran inconscientes. Llevaba un sombrero de ala ancha del mismo tono que su abrigo, adornado con un plumaje grueso y plumoso que le caía por la espalda y llegaba hasta su larga cabellera rubia. El hombre estaba a unos pasos de distancia, encorvado en agonía mientras apretaba su brazo herido cerca de su cuerpo. No quedaba nada de su manga blanca hasta el codo, excepto hebras de tela carbonizadas, que revelaban una piel fea, con ampollas y descamada que se agrietaba y rezumaba sangre. El hombre respiraba con dificultad a través de sus dientes apretados, su rostro visible distorsionado por la mayor ira. Mira lo que hiciste, maldito mocoso asqueroso. Me has estropeado. ¿Qué magia maldita posees? ¿Cómo puede eludir mi memoria? Pagarás por esto, ¿me escuchas? Estás montando una escena, Rufus. Cállate, se burló una mujer con disgusto desde detrás de Bacon. Antes de que el niño pudiera darse la vuelta para ver quién era, sintió un repentino escalofrío en la parte posterior de su cabeza que se extendió por su cuello y por todo su cuerpo, apoderándose de cada músculo. De repente, sus extremidades se volvieron débiles y pesadas, y un terrible agotamiento lo atormentaba. Sintió que caía, sin embargo, no recordaba haber aterrizado porque el mundo a su alrededor se había vuelto rápidamente oscuro, frío y vacío.